Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud, INJUVE, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo virtual Información Sociodemográfica de la Situación de las Juventudes, dirigida a las autoridades estatales y municipales del país que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos el interés de estar nuevamente aquí con nosotros. Esperamos este relevante tema sea de su utilidad. A continuación, me permitiré dar la más cordial bienvenida a las autoridades por parte del INJUVE que nos acompañan durante la sesión. En primera instancia, mandamos un cordial saludo al licenciado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, director del Instituto Mexicano de la Juventud. De igual forma, le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Nayeli Yeval Segura, directora de Coordinación Sectorial y Regional del Instituto Mexicano de la Juventud. Asimismo, me permite presentar a la licenciada Diana Carrillo, asociada de Programa de Proyectos de Juventud del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, y a la doctora Maricruz Moradas Troitiño, coordinadora de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva de CONAPO, quienes estarán a cargo de la presentación el día de hoy. Por parte del equipo del INAFED, me permite presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y a continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades y me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. Solo tiene que activar un segundo. Muchas gracias, Cintia, y gracias a todas y todos los compañeros que han tenido la delicadeza de ayudarnos para poder realizar esta tercera sesión del Seminario para el Fortalecimiento de la Política Pública en materia de juventudes, particularmente, por supuesto, al Instituto Mexicano de la Juventud, INJUVE. El día de hoy el tema es información sociodemográfica de la situación de las juventudes. Es muy, digamos, de carácter numérico, estadístico, pero estos datos, por supuesto, nos tienen que mostrar la enorme importancia que tiene atender a nuestros jóvenes, porque están empujando en la búsqueda de oportunidades, de preparación, de trabajo. Y nosotros hemos registrado, es decir, cuando digo nosotros, me refiero a los mexicanos, la sociedad mexicana, que muchos de nuestros jóvenes no han encontrado otra salida que irse al extranjero a buscar trabajo, de braceros, ya no hablemos de gente madura, sino desde muy jóvenes, porque no encuentran las adecuadas oportunidades. Entonces, este tema no afecta o no se debe ver segmentado del resto de la realidad mexicana. Lo que ocurre con los jóvenes es un reflejo de las disfuncionalidades que hemos tenido en el conjunto de la sociedad. Por ello, no puedo omitir, el gobierno de la República ha puesto un énfasis especial en un esquema de becas diversas para muchos de nuestros jóvenes, ampliar la cobertura para todas las universidades, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y en general todos los programas que tienen por objeto abrir oportunidades de desarrollo en los lugares de los que somos originarios. De tal manera que yo invito a que cuando revisemos estos datos estadísticos que nos van a aportar quienes tienen a su cargo la exposición de este tema, pensemos de una manera integral. No se trata de ver a los jóvenes como algo separado. Además, la juventud termina
Estos jóvenes son la madurez del futuro. Y si lo desatendemos ahora, las, como dije, disfuncionalidades sociales no tardarán en manifestarse. Desgraciadamente, cuando se ve el comportamiento de la delincuencia o las actitudes antisociales o conductas antisociales que existen en México, pero específicamente delincuencia, es muy doloroso constatar la gran cantidad de jóvenes que participan en ella. Lo que refleja que nos hace falta también un fortalecimiento de valores, concretamente de valores cívicos y sociales. Bueno, saludo con especial afecto a la licenciada Nayeli Yoval Segura, que es directora de Coordinación Sectorial y Regional en INJUVE, a la doctora Maricruz Muradas Toiriño, que es coordinadora de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva de CONAPU, y a la licenciada Diana Carrillo, que es asociada de proyectos sobre la juventud de un fondo de las Naciones Unidas. Y espero que las experiencia y conocimiento profundo que tienen en lo que van a exponer pueda ser aprovechado por todos los asistentes que se han inscrito en este seminario y que corresponden a interesados de todos los estados de la República. Por su atención, muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. A continuación, nos gustaría cederle el uso de la voz a la licenciada Nayeli Yoval Segura, directora de Coordinación Sectorial y Regional del INJUVE, para que nos brinde un mensaje. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Pues es un honor para nosotros como Instituto Mexicano de la Juventud estar por acá con ustedes a nombre de nuestro director general Guillermo Rafael Santiago Rodríguez. No solo les damos la más cordial bienvenida, sino además les extendemos un profundo agradecimiento porque hemos tenido una respuesta constante a estas sesiones y eso pues nos habla del compromiso, del interés. Y sobre todo para nosotros es muy relevante haberlo hecho de esta manera, como en sesiones, porque nos permite retomar esto que planteaba el licenciado Ovalle, la integralidad. Creo que lo que estamos buscando con esta serie de sesiones es que podamos mirar efectivamente a las y los jóvenes como este eslabón que puede hacer la diferencia en este cambio sociodemográfico que estamos viviendo, no solo en México, sino en el mundo. Es súper relevante el poder tener esta mirada integral, este trabajo desde una perspectiva muy pues interinstitucional además, porque creo que es algo que hemos venido también impulsando y la alianza con el INAFED pues nos muestra también la posibilidad de llevar a cabo esta coordinación interinstitucional en los distintos niveles, porque a veces hemos logrado la coordinación interinstitucional a nivel federal, pero tenemos el gran desafío de llevarlo hacia la parte más territorial y ahí, como hemos venido diciendo, todo el rol de las instancias municipales es clave. En ese sentido, el tema de hoy es sumamente relevante para nosotras. De alguna manera, este tema o estas 3 sesiones cierran un primer bloque de elementos básicos que nos parece que ustedes deben tomar en cuenta a la hora de hacer todos sus planes o políticas y a la hora de trabajar con las personas jóvenes. Iniciamos justo hablando de la importancia del rol que tienen las instancias y los mecanismos municipales. Continuamos con el tema de la perspectiva de juventudes y estamos hoy aderezando y poniendo una cereza, digamos, en esta base del pastel con la información sociodemográfica. Para nosotros es muy importante que cada vez más tengamos herramientas para poder fortalecer el trabajo y la toma de decisiones que hacemos de manera cotidiana. En ese sentido, el poder saber cuál es la situación de las personas jóvenes, desde la parte más numérica hasta la parte más sustancial con los distintos temas, es clave. En ese sentido, pues el saber que necesitamos esta información para poder disminuir las brechas de desigualdad, para promover
cada vez más que las y los jóvenes sean estos protagonistas del cambio se vuelve muy importante, más con la reciente pues crisis que nos está dejando el COVID. Sabemos que no ha acabado y que con más razón necesitamos tener información de dónde están los desafíos, dónde están las desigualdades, dónde están las oportunidades también, porque no todo es terrible. También creo que podemos con los datos ir viendo por dónde podemos potencializar los programas, las decisiones y sobre todo hacer eco de esto que ya también el licenciado Valle nos decía. Para el Gobierno de México, las juventudes han sido un grupo poblacional clave en esta administración, pero necesitamos desde las instancias, desde todas las instancias, acompañar los esfuerzos, acompañar el trabajo que está haciendo Jóvenes Construyendo el Futuro, no solo a propósito de las becas, sino también ir viendo de qué manera fortalecemos, por ejemplo, el tema de la empleabilidad desde el ámbito de nuestra competencia. En ese sentido, otro elemento clave es la inversión. Y si tenemos claridad de dónde están los jóvenes, qué necesitan, cuánto necesitan, podemos ir afinando toda la inversión que se hace y potenciarla, porque estamos convencidas de que esta administración ha invertido como nunca en las personas jóvenes. La pregunta es si vamos a hacer que esa inversión realmente sea estratégica y que permita no solo dar oportunidades de manera inmediata a las y los jóvenes, sino que puedan tener esta perspectiva de futuro y de desarrollo, no solo en lo individual, sino en lo social y lo colectivo, porque algo que para el INJUVE ha sido clave es transmitir que si bien estamos trabajando en una época o en una etapa específica, que es la juventud, que abarca de los 12 a los 29 años, eso que se trabaje en esa etapa de vida, sobre todo en la segunda década, es decir, en la adolescencia, va a ser clave para que la sociedad tenga mejores oportunidades. Creo que ya nos harán énfasis seguramente nuestras colegas de UNFPA y de CONAPO en que estamos entrando en una situación demográfica muy peligrosa, yo más que peligrosa quiero decirle desafiante, en donde todavía tenemos una década en donde podemos hacer que esta juventud que tenemos ahora sea quien nos sea capaz de sostener en adelante cuando haya más personas en edad dependiente que productiva. Entonces, pues tenemos una gran responsabilidad y en ese sentido, esta sesión lo que busca darnos es un panorama de cómo está la situación, pero también qué más podemos, a qué más podemos acercarnos en términos de herramientas para que de manera más específica podamos ir sabiendo cuál es la situación que están viviendo las y los jóvenes en nuestro país. Y pues no me queda más nada que agradecer de nueva cuenta al licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, a todo su gran equipo, porque hemos tenido una gran sinergia y esta gran capacidad de estar convocando y trabajando y planeando lo que creemos que es una visión integral de las juventudes y esperamos que sea de mucha utilidad esta sesión. También, como siempre, agradecer, yo decía hace un rato que hemos tenido una muy buena sinergia a nivel federal y creo que el Consejo Nacional de Población ha sido un gran aliado del Instituto Mexicano de la Juventud y bueno, pues qué decir del Fondo de Población que se ha vuelto nuestro cómplice en todo el trabajo interinstitucional y de fortalecimiento en la materia. Así que pues nos augura una sesión muy interesante, espero que sea de mucha utilidad. De nueva cuenta, muchísimas gracias a todas por estar por acá, no solo a quienes están en la sala de Zoom, que sabemos que es limitada, sino a todas las personas que también nos están siguiendo por la transmisión en el Facebook. Muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de la licenciada Nayeli Yoval Segura, directora de Coordinación Sectorial y Regional del INJUVE. Sin más preámbulo y siguiendo el orden del día, me permito cederle el uso de la voz a la doctora Maricruz Moradas Troitiño y a la licenciada Diana Carrillo para que den inicio a nuestra capacitación. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todas. Es un gusto poder estar acá con ustedes nuevamente en una de las sesiones de este seminario en materia de juventud. Muy importante, hoy vamos a hablar sobre la importancia de los datos, cómo podemos ir, qué elementos hay que considerar para poder construir lo que llamamos un perfil sociodemográfico de las personas jóvenes en distintas localidades. Sabemos que por acá estamos personas, funcionarias públicas del norte, del centro, bajío, del sur, sureste, y ya estuvimos por ahí viendo las presentaciones. Qué bueno que nos acompañan.
Hoy lo que pretendemos la doctora Maricruz y su servidora es poderles abonar un poco a la reflexión en torno a la importancia de los datos, qué elementos o qué fuentes de información podemos considerar cuando queremos conocer la situación que viven las personas, adolescentes y jóvenes en nuestras localidades, en nuestros estados, a nivel nacional, de dónde podemos obtener esta información y dejarles al finalizar también, si podemos darle a la siguiente, por favor, unas herramientas en materia de juventud. Entonces, así es como está estructurada esta presentación. Tendremos esta primera parte reflexiva, compartiremos algunas fuentes de información y algunas precisiones para entender la dinámica demográfica de la población joven. Y como les decía, finalmente compartiremos algunas herramientas que se han producido entre las colaboraciones interinstitucionales que tenemos y herramientas que ya ustedes desde hoy pueden consultar y se pueden llevar para poder construir este perfil sociodemográfico de las juventudes en sus localidades. Así que vamos a la siguiente, por favor. Vamos a comenzar reflexionando sobre la importancia de los datos o las cifras de las juventudes, sobre todo para poder construir políticas públicas basadas en evidencia. Quisiera preguntarles, hacerlo un poco interactivo. Sé que la pantalla a veces es una limitante y pareciera que estamos lejos, pero en realidad estamos muy cerca. Así que quisiera preguntarles, ¿por qué son importantes los datos en general, desde su perspectiva? Si me pueden ayudar ahí con algunas respuestas en el chat, ¿para qué nos sirven los datos en general? Sé que por ahí a veces conocemos algunas fuentes de información, algunos datos, ok, por acá nos dicen para tomar decisiones, ese sería el fin último, muchas gracias. ¿Para qué más nos sirven los datos? Porque es importante que los conozcamos. También decimos que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora pues se degrada. Gracias también por las respuestas. Entonces, tiene que ver aquí con la información, la correcta toma de decisiones, evaluar, analizar, optimizar. Muchas gracias, ya se están animando a participar y eso nos hace sentir menos lejos. Y vamos a hacer algunas reflexiones a partir de lo que ustedes nos están compartiendo, que es totalmente correcto. Dicen también por acá, conocer los escenarios para que a partir de ahí se tomen decisiones o mejores líneas de acción, saber las necesidades. Muchas gracias por estar participando. Vamos a darle a la siguiente, por favor, para poder hablar un poquito de, para empezar, ¿qué son los datos? Los datos podría parecer que es un concepto complejo, pero es relativamente sencillo en realidad. Lo podemos entender primeramente como una representación de un atributo o una variable. Es decir, es el valor que una persona o un grupo de personas le asignamos o le damos a algo o a alguien. Tiene un valor. Y sé que puede sonar algo complicado, pero en realidad lo importante es entender que los datos son información. Ya por ahí ustedes no los decían en el chat. Es información. Y al final, como todos sabemos, la información es poder. Y la información es fundamental para poder conocer y entender las situaciones de eso que estamos tratando de conocer, de analizar de mejor manera. Los datos entonces son conocimiento, nos ayudan a ir generando este conocimiento colectivo y si son bien producidos, analizados, entonces realmente nos va a permitir una mejor comprensión de las situaciones y las problemáticas que enfrenta cierta población, que también ya nos lo decían en el chat. Vamos a poder comprender de mejor manera los fenómenos que se presentan en la vida cotidiana de las personas, las variables que afectan ese entorno, etc. Entonces, los datos de manera resumida son estas representaciones que nos dan información, ayudan a la generación de conocimiento y es importante para analizar las situaciones o problemáticas que enfrentamos. Ya un poco lo que nos decían ustedes, estoy tratando de hilar. Siguiente, por favor. Ahora, cada vez más, como humanidad, vamos generando más y más información y más datos. Aquí viene un ejemplo. A nivel mundial, el número de datos prácticamente se ha duplicado en los últimos 3 años. Todos los días, a todas horas, todas las personas generamos datos. Incluso piensen en sus dispositivos móviles, en sus celulares, todo eso también genera datos de información. El punto importante es saber qué son
para qué nos sirven esos datos que estamos produciendo cada hora, cada minuto y cómo los podemos utilizar para la toma de decisiones. Y un ejemplo muy claro para el aprovechamiento de estos datos, pues son evidentemente las políticas públicas. Poder realmente hacer política pública con base en la evidencia, con base en los datos y no en la ocurrencia. ¿Por qué? Porque entonces al conocer estos datos, realmente podemos conocer, como ya decíamos, las situaciones, las problemáticas que están enfrentando cierto grupo de población en particular. En este caso estamos hablando de las personas jóvenes, de las juventudes, que empezamos diciendo las juventudes son diversas, de 12 a 29 años pasan un montón de cosas en esa edad. Y tenemos diferentes necesidades. No es lo mismo hablar de un joven o una joven de 12 años a alguien de 28 o 29. Y en distintos contextos, un contexto más rural, un contexto más urbano, diferentes necesidades. Y los datos por eso nos ayudan a conocer esta diversidad que hay dentro de la población, porque la juventud no es un grupo homogéneo, más bien es muy heterogéneo y hay diversas necesidades que hay que atender. Entonces nos permite conocer de mejor manera estas situaciones y problemáticas que enfrentan. Además, estas políticas que se basan en evidencia permiten también focalizar en términos territoriales, es decir, aquí estamos hablando a nivel municipal. Entonces, ¿cuál es la dinámica de estos grupos poblacionales en nuestro municipio? Y bueno, también hablar de municipios, hay municipios muy extensos territorialmente y que tienen mucha diversidad también. Entonces, ¿cómo podemos conocer y hacer política pública basada en evidencia en estos territorios en particular? Y sobre todo también nos permite focalizar en términos poblacionales. Es decir, podemos focalizar la política pública para, por ejemplo, un grupo de personas jóvenes indígenas en cierta localidad de cierto municipio o en cierto municipio. Sabemos que a nivel estatal, en estas zonas, en estos municipios, se concentra la mayor parte de la población joven indígena o joven rurales, ¿no? Podemos ir conociendo esas diferentes variables que caracterizan a la población. Y también el poder de los datos nos ayuda a mejorar la eficacia y la eficiencia de nuestras intervenciones. Ir conociendo también en el ciclo de la política pública que ahorita vamos a ir viendo qué tan eficaz y qué tan eficiente están siendo nuestras intervenciones para ayudar a mover esos indicadores, ¿no? Para poder ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con datos que sean actuales, que sean fiables y que sean oportunos. Esa es la importancia. Si tenemos datos y utilizamos datos del año 2000, pues híjole, está un poco complicado porque la dinámica de la población ya cambió. Y es por eso que constantemente se están produciendo y analizando, interpretando nuevos datos. El Consejo Nacional de Población, justamente, y bueno, otras fuentes que vamos a ver, ¿no? Otras instituciones en México muy consolidadas ya desde hace muchos años, nos ayudan a ir entendiendo estas realidades. Lo importante para nosotras es saber de dónde podemos sacar esta información y cómo podemos construir estos perfiles sociodemográficos para nuestra política pública a nivel, en este caso, municipal. Vamos a la siguiente, por favor. Los datos entonces tienen un rol fundamental en toda la política pública y aquí estamos viendo de manera general el ciclo de la política pública. Si pensamos, por ejemplo, en cómo podemos identificar en cada una de estas etapas la utilización de datos, vamos a ver, por ejemplo, que en la primera etapa, en la identificación y la priorización de las problemáticas, pues es necesario contar con información y datos que nos muestren el impacto de los múltiples problemas que están teniendo las personas y con base en eso podemos priorizar porque no tenemos la realidad, todos los recursos del mundo. Quisiéramos tenerlos, pero no los hay, ni materiales, ni financieros, ni humanos. Entonces hay que priorizar con base también en los datos que hay disponibles. A su vez, en la segunda etapa, en el diseño de la política pública, los datos nos sirven para definir justamente en dónde y de qué manera nuestra intervención va a ser más eficiente y más eficaz. Y así entonces tener más y mejores resultados. Durante ya la implementación y como parte también de la cuarta etapa del monitoreo de las intervenciones y de la política pública, los datos justamente nos permiten conocer
los avances y si realmente nuestras acciones están alcanzando los resultados que nos planteamos en la etapa de diseño. ¿O de qué manera entonces podemos hacer los ajustes pertinentes? Pues los datos no se acaban cuando priorizamos, sino que hay que incorporarlo en todo el ciclo y que nos permitan, como ustedes decían, tomar mejores decisiones en cada una de estas etapas. Y finalmente en la etapa de evaluación, pues evidentemente los datos nos dan ese resultado, ¿no? Y es un elemento crucial y tiene un papel preponderante porque nos muestra si realmente logramos los resultados esperados que nos planteamos desde el inicio del proyecto o la política pública. Entonces, vemos justo cómo el tema de los datos es algo que siempre estamos utilizando. Yo estoy segura que ustedes los utilizan. Quizá no somos tan conscientes a veces de la importancia y el poder que tienen los datos en todas nuestras intervenciones, pero los usamos día a día que hacemos política pública en la institución en la que nos encontremos. Y siempre nos tiene que estar acercando lo más posible a la realidad de las personas a las que servimos como funcionarias y funcionarios públicos. Siguiente, por favor. Es importante entonces considerar que los datos, además de ser útiles para la toma de decisiones, pues tenemos que ver qué calidad o qué fiables son esos, qué tan fiables son esos datos. Entonces, para nosotras siempre el mensaje es remitirse a las fuentes oficiales de información, ya que pues principalmente estas tienen metodologías ya estandarizadas, ¿no? A nivel internacional, a nivel nacional, cuentan con una validez de una mesa de expertos y de expertas en la materia y por lo tanto tienen reconocimiento de diversos sectores, que además los hace también comparables con otros países y nos permite, o con otros estados, con otros municipios, y nos permite analizarnos, ¿no? Y compararnos con base en situaciones relativamente similares. En este sentido, entonces, podemos considerar, por ejemplo, a los organismos internacionales, como lo es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el UNFPA, puede ser que es parte del sistema de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. Hay muchos organismos que producen información. Además, están pues, las instituciones públicas de carácter, pues, sobre todo federal, ¿no? El gobierno, tenemos al INEGI, Coneval, CONAPO, el INE, hay muchas fuentes también de información y ahorita vamos a pasar a esa parte. Pero también, por ejemplo, para proyectos o políticas específicas, se puede utilizar información en particular de ese proyecto que se derive de esa iniciativa y que ya sea desde su coordinación o desde las propias personas beneficiarias se produzca esta información, porque si bien no tiene toda una metodología o reconocimiento internacional o nacional, sí tiene valor la información que producen las iniciativas y las propias personas beneficiarias. Lo que es importante es que esta información pueda proveer de datos sobre una intervención determinada y que sobre todo esté muy bien documentada cuál es la metodología, los mecanismos y las limitaciones que tiene el levantamiento de esa información. Entonces, vale también lo que ustedes de repente dicen, bueno, algo a nivel, no hay un dato a nivel de mi municipio que es importante para nosotros, para este proyecto o este programa, ustedes podrían generar esa metodología para poder, pues, brindar ese conocimiento, generar esa evidencia, pero tienen que documentar cuál es la metodología para que eventualmente podamos conocerla y hacerla válida. Entonces, hasta aquí un poco una pequeña introducción de qué son los datos, por qué es importante, de dónde entonces podríamos comenzar a generar este conocimiento a partir de las fuentes oficiales. Y justo vamos a pasar a conocer un poco más de las fuentes de información, por lo que le cedo la palabra a mi colega, la doctora Maricruz. Muchísimas gracias, Diana. Muchas gracias por tu excelente presentación e introducción. Estoy segura que va a ser ahora mucho más llano la comprensión de las fuentes de información que voy a tratar de presentar. Agradezco también muchísimo al INAFED, el licenciado Ignacio Valle por esta participación, por estos seminarios tan importantes sobre juventudes. Por supuesto, al Instituto Mexicano de la Juventud, a Nayeli Yoval. Muchas gracias por la invitación y
nuevamente te agradezco a ti, Diana, y al UNFPA por este acompañamiento, que siempre a las instituciones que estamos en contacto directo con la población nos están apoyando. Pues la parte que me toca a mí presentarles son las fuentes de información que nos van a permitir conocer, caracterizar a las juventudes. La que sigue, por favor. Voy a hablarles un poco de cada una de las fuentes de información que tenemos disponibles. Cada una de estas fuentes de información tiene ventajas y tiene también limitaciones, desde su contenido hasta la manera o la desagregación que tiene cada una de estas fuentes. Les voy a hablar de las proyecciones de población, de los censos, de los registros administrativos y de una serie de encuestas que les pueden ser de gran utilidad para que ustedes construyan los distintos programas que tengan que elaborar en sus municipios y en sus entidades federativas. La que sigue, por favor. En primer lugar, quiero resaltar qué momento estamos viviendo en el país de la dinámica demográfica y con qué fuente de información nos estamos aproximando a estas. El Consejo Nacional de Población es una institución que como principal atribución tiene generar las proyecciones de la población de México, las estimaciones, el pasado, reconstruir el pasado demográfico del país e ir hacia futuro. ¿Para qué? Justo para esto, para lo que ustedes están en estos seminarios de juventudes, para planear, para pensar en un futuro, qué es lo que quiero que suceda en mi entidad, en mi municipio. ¿En qué momento de la dinámica demográfica estamos? Lo comentó Yana Ayeli, también lo comentó el licenciado Valle. Estamos justo en un punto donde tenemos un volumen importante de población joven en el país. Ese es conocido, seguramente ustedes han oído hablar muchísimo del bono demográfico, de la ventana de oportunidad. Desafortunadamente nos quedan ya pocos años de esa ventana de oportunidad, es decir, tenemos más personas en edad de trabajar e idealmente que participan económicamente versus las personas que tienen una dependencia, también lo digo entre comillas, porque a veces no es así, en las edades mayores y en las edades jóvenes. Como ustedes ven, hay un error ahí donde del lado izquierdo de la lámina donde aparece la pirámide de población y dice año 1070, edad mediana, es 1970. Una gran disculpa, por favor. Ahí, exactamente. Gracias, Nayeli. Como ustedes ven, la edad mediana, esa edad que quiere decir que el 50% de la población tenía 15 años en 1970 y el otro 50% tenía más de 15 años, perdón, tenía menos de 15 años y el otro 50% tenía más de 15 años. Teníamos una población muy, muy joven. Justo ahora en 2022 estamos en el límite de la edad de la población joven, que es de 12 a 29 años, y tenemos un 50% de la población mexicana que tiene menos de 29 años y el resto tiene más de esa edad. Todavía somos una población joven, sin embargo, con el paso de los años, como también ya lo mencionó Nayeli, vamos a ir teniendo una mayor proporción y un mayor volumen de población en edad de 60 años y más, que es la población que teóricamente va a tener una cierta dependencia, ya sea económica, física, etcétera. No todos los casos, pero bueno, eso es un poco como se puede leer y la importancia de aprovechar este momento. A partir de las proyecciones, ustedes pueden a nivel esta entidad federativa y a nivel municipal, conocer el volumen y la proporción de la población joven de su municipio y de su entidad. Asimismo, también pueden saber cuántas mujeres tienen y cómo se desagregan en ese grupo de 12 a 29, en ese gran grupo, cuántos tienen 12 años, como también lo comentó Diana, es muy diferente las políticas que yo dirija hacia la población de 12 años que las que dirija hacia la población de 29 años. Saber dónde está esa población, es decir, su distribución territorial y conocer algunas de las cuestiones, esto no a partir de las proyecciones, sino a partir de otras fuentes de información, algunas de las demandas o necesidades de ese grupo poblacional. La que sigue, por favor, Nayeli.
Esta es una idea, para que se den un poco una idea de la dinámica demográfica de la población joven en el país de 1970 a 2050. Como ustedes ven, tenemos un volumen muy importante de población joven. En la actualidad son 39 millones, representan un 30% de la población total. Para 2030, si bien casi se mantiene en términos absolutos, en términos proporcionales va a disminuir el porcentaje de población joven. Y en 2050, a pesar de que seguimos siendo, van a seguir siendo, yo me incluyo, van a seguir siendo muchas personas jóvenes, la proporción cada vez va a ser menor. ¿Por qué? Porque vamos a tener un engrosamiento en las filas de personas mayores. Y este es un poco el panorama nacional de que vamos a ir cada vez teniendo menos personas jóvenes en el país. Hay entidades federativas que son las consideramos jóvenes, como son Chiapas, Zacatecas y Michoacán, y algunas entidades federativas que ya las podemos calificar como envejecidas, como la Ciudad de México y el Estado de México, que van a presentar proporciones importantes de población mayor de 60 años. Adelante, por favor. ¿Cómo y dónde podemos encontrar esta información? Esta información, si ustedes se meten a la página del Consejo Nacional de Población, en la parte de arriba va a haber distintas pestañas y una va a ser catálogos. Si ustedes entran ahí, van a encontrar unos como libros, se llaman catálogos digitales, donde ustedes van a poder localizar toda la información que produce el Consejo Nacional de Población a partir de los catálogos y de las distintas áreas. Hay una descripción general al inicio de la página, cuando entran a catálogos, de qué contiene cada catálogo. Justo en el catálogo de la Dirección de Análisis Estadístico e Informática, ustedes van a poder encontrar toda la información referente a la conciliación y a las proyecciones de la población. Es muy importante decirles que el Consejo Nacional de Población no levanta encuestas, no levanta información, ni siquiera registros administrativos. Lo que nosotros hacemos es tomar esa información proveniente de censos, de encuestas, de registros administrativos y realizar estimaciones de indicadores y hacer estudios sociodemográficos que puedan dar sustento a la política pública, ya sea en salud, ya sea socioeconómica, ya sea para población indígena, población afrodescendiente. La que sigue, por favor. Esta es una fuente de información que para todos, pero en especial para los municipios, es realmente relevante. ¿Por qué? Porque los censos de población lo que hacen es una enumeración exhaustiva de la población y recorren vivienda por vivienda y la totalidad del país. Ninguna otra fuente de información. Las encuestas, algunas tienen representatividad estatal, eso es algo muy bueno. Otras ni siquiera tienen representación estatal, tienen representación regional. Algunas nada más nacional y rural y urbano. Y sí son muy ricas en contenido y nos permiten acercarnos a otras cuestiones que no tenemos un conocimiento profundo a partir de los censos, pero los censos y los registros administrativos nos permiten conocer a nivel municipal, localidad, incluso de AGEP, de áreas geoestadísticas básicas y de manzanas, qué es lo que está sucediendo con la población. Podemos tener acceso a las principales características sociodemográficas de la población. En este caso, de las juventudes, podemos saber en qué rango de edad se encuentran, dónde están. A lo mejor hay un municipio, hablando del Estado de México, por ejemplo, más rejuvenecido que otro, donde a lo mejor tengo una mayor proporción de población indígena. Entonces ahí a lo mejor tengo que establecer una universidad intercultural para atender a esa población, por decir algo, son algunos de los ejemplos. Y nos proporcionan información de varios aspectos. No profundizan en ellos, porque si no sería un instrumento eterno, carísimo, imposible de manejar, pero sí nos dan las principales características. Si las juventudes están teniendo acceso a los servicios de salud, si están estudiando, si no están estudiando, si se están insertando en el mercado laboral, las juventudes, y conocer un poco de manera general
la población y contrastarlo contra los diferentes grupos de población del país. La que sigue, por favor. Estos censos y estos conteos, por supuesto, los levanta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es una gran institución que tenemos en el país, que produce información de muchísima utilidad para nosotros. Y lo que suele generar el INEGI son estas encuestas, estos resultados, presentan los principales tabulados y a veces nos proporcionan algunos documentos, en este caso el Panorama Sociodemográfico de México 2020, donde hacen un análisis muy descriptivo de lo que está sucediendo en las entidades federativas. Aquí es a partir de los resultados del Censo de Población y Vivienda. Estamos dejando los vínculos a cada una de las fuentes de información o de los documentos para que ustedes, una vez que les compartan la presentación, puedan tener acceso inmediato dando a ese link. Entonces, a partir de este Censo de Población y Vivienda 2020, ustedes pueden tener acceso a este documento del panorama sociodemográfico para cada una de las entidades federativas y va a presentar algunos de los indicadores o panorama a nivel municipal. La que sigue, por favor. Los registros administrativos. Los registros administrativos también tienen un nivel de desagregación muy importante a nivel localidad, a nivel municipal. Sin embargo, muchos de ellos no se publican. Por ejemplo, si ustedes se meten a conocer uno de los primeros que aparece ahí, los registros sobre defunciones, los dejan, por ejemplo, hasta nivel municipal. ¿Por qué? Porque a veces hay localidades muy pequeñas, no se publican esos datos a nivel localidad, porque a veces hay localidades muy pequeñas donde si se buscara de qué hubo una muerte durante un año y para guardar confidencialidad y privacidad de los datos sobre algunas causas de muerte que pueden estigmatizar a la población, se decide solamente hacer la publicación hasta nivel municipal. Pero ahí, en estos registros administrativos, que si ustedes se meten a la página del INEGI y van a estadísticas vitales, ahí van a poder conocer registros administrativos sobre el primero que estamos mencionando, las muertes que ocurren en el país, sobre la situación que rodeó a esa muerte, a qué edad ocurrió, dónde ocurrió, si tuvo una certificación médica y la causa de esa muerte. También, si ustedes se meten a la parte de estadísticas vitales de natalidad, van a poder conocer algo de los comportamientos reproductivos de la población mexicana. Ahí van a poder saber dónde nació una persona, qué sexo tiene, la edad de la madre, si fue en un servicio de salud o dónde ocurrió. También los registros vitales de nupcialidad, o sea, en matrimonios y divorcios. Hay el formato 911 de la Secretaría de Educación que también proporciona información sobre la población escolarizada y qué características tiene. Y el Instituto Nacional de Migración que produce registros administrativos sobre el fenómeno de migración, tan relevante como ustedes saben para nuestro país, que hemos dejado de ser un país meramente expulsor, por decirlo de alguna manera, a ser un país que nos hemos convertido en un país de tránsito de migrantes y de retorno también de migrantes. Entonces, toda esta información ustedes la pueden tener a partir de los registros administrativos y todos estos registros administrativos son de acceso público, no necesitan ningún permiso especial, nada. O sea, ustedes entran a la página del INEGI o de la SEP o del INAMI o del Instituto Nacional de Migración, perdón, y pueden tener acceso a toda esta información. La que sigue, por favor. Y con relación, por ejemplo, a las estadísticas vitales sobre defunciones, voy a permitirme hacer un poco de promoción y de publicidad. Este es un trabajo que hemos hecho en el Consejo Nacional de Población. Hay un primer análisis en 2014 y hay ahora un análisis de las causas de muerte para 2018 y tenemos otro para 2020 por la importancia de
que ha tenido el COVID. Y tenemos estos cuadernos para los distintos grandes grupos de la población, menores de 1 año, de 1 a 5, de 5 a 11, de 12 a 29 años para población adulta y para personas mayores. Ahí ustedes van a poder consultar de qué se está muriendo la población joven. La que sigue, por favor. Porque aquí sí, es muy importante ver cuáles son las causas que predominan entre la población joven. Seguramente ustedes ya lo saben: las agresiones, los accidentes de tráfico, las lesiones autoinfligidas, es decir, las causas externas. Las causas de muerte se dividen en transmisibles, no transmisibles, y las externas, que son todas las relacionadas con accidentes, violencias, etcétera, son las que dominan en este grupo de edad. Esta información que se está produciendo a partir de estas estadísticas vitales de mortalidad nos es muy útil para saber si en nuestra entidad federativa, si en nuestro municipio estamos teniendo, por ejemplo, una tasa alta. Por ejemplo, vean el caso de Yucatán, de lesiones autoinfligidas, es decir, de suicidios. Hay una cuestión ahí, hay que hacer estudios a mayor profundidad, cualitativos, etcétera, que sucede en la península de Yucatán, pero siempre es una región que tiene una tasa alta de suicidios entre la población joven, y en este caso estamos hablando de los hombres. Entonces, esto nos sirve para pensar, bueno, estoy teniendo una situación de una tasa alta en suicidios. Bueno, pues voy a tratar de establecer políticas públicas que traten de menguar ese indicador. Voy a poner, no sé, más servicios de salud mental para los jóvenes. Voy a acercarme a ellos, porque ustedes saben que los jóvenes no se acercan a los servicios de salud, entonces hay que buscar distintas estrategias para hacerlo. La que sigue, por favor. Y ahora sí, esas son tanto los censos, conteos y los registros administrativos, son fuentes de información exhaustivas, cada una con sus limitaciones. Y ahora son las encuestas. Las encuestas, perdón, ahora les voy a hablar de las encuestas. Las encuestas lo que nos permiten es profundizar en ciertos temas. Tenemos la desventaja de que no tenemos representatividad a nivel municipal. Si tuviéramos esa representatividad, pues ya casi sería un censo y sería algo realmente muy caro, tendría que ser un operativo impresionante, ¿no? Entonces, las encuestas nos permiten profundizar en algunas temáticas. Algunas tienen representatividad a nivel estatal, otras no alcanzan esa representatividad, pero nos permiten conocer otras características. En este caso, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que es la ENOE, y la ENOEN, que es la misma encuesta, pero es una nueva edición, nos permite conocer cómo las juventudes se están insertando en el mercado laboral. ¿Están trabajando, no están trabajando? ¿Qué están haciendo? ¿A qué se están dedicando? Si están trabajando, ¿a qué se están dedicando? Si no buscaron trabajo, algunas de las razones por las que no lo están haciendo. Y aparte, es una encuesta que se levanta cada trimestre. Es una encuesta muy grande que levanta el INEGI, que está haciendo un recorrido durante todo el año de manera trimestral y nos va arrojando el panorama de indicadores económicos y cómo el mercado de trabajo se está comportando, no solo para las personas jóvenes, sino para toda la población del país. Su desventaja, que solamente tiene representatividad hasta nivel estatal. Y aún así, cuanto más desagregamos y queremos solamente enfocarnos en algún grupo, en alguna edad específica, tenemos que calcular y que revisar muy bien los indicadores, el coeficiente de variación, el límite superior e inferior, cuando hagamos la estimación del indicador, para ver si es un indicador robusto y si está siendo realmente representativo de lo que queremos medir. La que sigue, por favor. Es otra encuesta, que es la ENIG, es la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares. Estas encuestas, seguro ustedes a lo mejor la encuesta no la han oído mucho, pero sí que es la encuesta que mide la pobreza, la situación de pobreza multidimensional en el país. Es la encuesta que utiliza el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social, para medir la pobreza multidimensional en el país. Algunas carencias a los derechos sociales de las juventudes,
bueno, de toda la población y distribución de ingreso y gastos en el país. Esta encuesta nos permite hacer esa medición de pobreza y nos permite evaluar, como ya bien lo explicó Diana en un inicio, una vez que se obtienen la información, el dato se trabaja, nos permite monitorear y evaluar si las políticas públicas que se han establecido han sido efectivas para reducir los niveles de pobreza o para reducir las carencias al acceso a educación o a servicios de salud, etcétera. La que sigue, por favor. Y esa encuesta, como bien les decía, permite analizar, en este caso, la pobreza a nivel estatal. Sin embargo, para medir la pobreza a nivel municipal, se utilizan los censos y conteos o encuestas intercensales. Antes tuvimos conteo en 1995, en el 2005 y en 2015 no hubo conteo, pero hubo una encuesta intercensal que tuvo una muestra gigantesca y que censó muchos municipios, sobre todo los municipios con mayores privaciones, y permitió censarlos y tener información eficiente al respecto. Hay un visor geoespacial de la pobreza y la COVID que es muy interesante que armó el Coneval, donde ustedes van a poder tener datos específicos para su municipio con relación a la COVID en este contexto que estamos viviendo, que sobre todo para las juventudes ha sido muy complicado por cuestión de laboral, familiar, salud mental. Sabemos que ha sido uno de los grupos de población más afectados en su salud mental y escolar, etcétera. Entonces van a poder tener un panorama de la pobreza municipal y revisar de manera específica el municipio que ustedes estén representando. La que sigue, por favor. Otra cuestión que quiero comentarles y que también puede ser de utilidad para ustedes, todas las entidades federativas del país, afortunadamente, están trabajando en la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente. Es muy importante trabajar en esta estrategia. ¿Por qué? Porque los embarazos en edades tempranas impiden la continuidad u obstaculizan o dificultan la continuidad en el desarrollo de una vida profesional, personal, etcétera, de las mujeres adolescentes y jóvenes y de los hombres adolescentes y jóvenes. Quizá tengan que abandonar estudios para ponerse a trabajar y dar sustento a la nueva persona que formará parte de su familia. Entonces, para poder atender esa estrategia y para poder conocer cuáles son los niveles que tenemos de embarazo adolescente en nuestro país. En el Consejo Nacional de Población hemos hecho un ejercicio de estimación de las tasas de fecundidad adolescente a nivel municipal que ustedes pueden consultar en este vínculo. Ahí pueden ustedes tener acceso a esa información y ver en qué nivel está su municipio, además también con respecto a su entidad federativa, porque también tenemos estimaciones a nivel entidad. La que sigue, por favor. Y estas son algunas de las encuestas que están en línea y que pueden tener acceso y que son muy interesantes y que nos permiten conocer un poco más de las características de la población. La Enviare 2021, que es una encuesta nacional del bienestar autorreportado. Ahí las personas van diciendo si son felices, si no son, si han alcanzado sus metas. Es una encuesta de verdad muy interesante. Y si no mal recuerdo, creo que es el tercer levantamiento de esta encuesta. Y ahí pueden enfocarse en la población joven, en las juventudes, para obtener información de qué sucede con ella. La INDICEG, que es una encuesta, México ha sido de los pocos países que tiene esta encuesta, se acaba de publicar hace poco, es la encuesta nacional de diversidad sexual y de género, se acaba de publicar y nos va a permitir identificar a nivel entidad federativa cuánta es la población, cuál es la proporción que tenemos en la entidad federativa que se autoidentifica como perteneciente a la comunidad LGBT y Q+.
Y es muy importante la atención a este grupo de población en cuestión de salud, en cuestión de salud mental. Esos fueron los reactivos que más llamaron la atención y los resultados más preponderantes cuando se presentó la encuesta, porque ha sido una comunidad que ha presentado agresiones, etcétera, y por lo tanto tienen ideaciones suicidas de manera más frecuente e intentos que la población, que el resto de la población. Entonces, es un grupo de población en el que tenemos que enfocar nuestras acciones para atenderles. Después tenemos la ENSANUD, que es la ENSANUD continua que levanta el Instituto Nacional de Salud Pública, y es la encuesta nacional, seguramente ustedes la conocen, desde hace mucho se levanta la encuesta nacional de salud, después se cambió el nombre, es encuesta nacional de salud y nutrición, y ahora con la COVID ya se ha vuelto continua. Antes se levantaba cada 6 años más o menos, ahora ya se está levantando cada año y va a cubrir distintos aspectos cada uno de los años que va a hacer el levantamiento, y nos va a proporcionar índices de nutrición, de desnutrición, de obesidad, de sobrepeso en la población, de hipertensión, de diabetes mellitus, porque además hacen mediciones en campo de las cuestiones de salud de las personas. Entonces es muy importante, pero solamente tiene representatividad hasta nivel estatal. La ENDUTI 2020, que es la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, esta nos arroja un panorama de los hogares si tienen acceso a internet, si tienen televisión, si tienen computadoras, si tienen celulares, y ahí pueden enfocarse en los hogares que estén conformados o donde haya personas jóvenes. La que sigue, por favor. Es que creo que ya me estoy tomando mucho tiempo. No me voy a retrasar más, perdónenme. Ya voy a concluir. La ENADI, que es la encuesta nacional de la dinámica demográfica, esta encuesta en especial para el CONAPO es de gran utilidad porque justo nos da el panorama demográfico de la población. Es una encuesta que se levanta principalmente entre mujeres de 15 a 54 años y conocemos, es sobre todo mucho enfocada a la política pública en materia de salud sexual y reproductiva, pero también nos da indicadores muy relevantes sobre la movilidad de la población, sobre la migración, y también nos permite medir a nivel nacional la mortalidad. Esta es la última versión, 2018. Sin embargo, en el próximo año se va a levantar la ENADIT 2023 y va a ser de gran relevancia para establecer si ha habido avances, por ejemplo, en la ENAPEA, si ha habido una reducción en la mortalidad infantil, hacia dónde se está moviendo la población, etcétera. La ENADIS, que es la encuesta nacional, perdón, ya voy a terminar sobre discriminación. La última versión es 2017, sin embargo, esta semana salió a campo ya la ENADIS 2021, se está levantando la encuesta nacional sobre discriminación, y aquí es muy interesante porque hay un apartado dirigido a jóvenes, hay un apartado para personas mayores, hay un apartado para personas indígenas, otro para personas con discapacidad y otro para personas jóvenes. Y hay datos muy interesantes sobre discriminación. Uno creería que no sucede, pero sí hay discriminación hacia las juventudes. Entonces es una encuesta muy interesante. El próximo año seguramente tendremos disponibles los datos. Ahora se está levantando. La ENDIRE 2016, que ahora en agosto se presenta. Esta encuesta es muy relevante para la política pública en materia de violencia de género. Es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. Ahí en esa encuesta ustedes van a encontrar toda la información referente hacia sucesos de violencia o momentos de violencia que hayan vivido las mujeres en el hogar, en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, en el ámbito comunitario y en el ámbito de pareja. Se levantó el año pasado, en 2021, y en agosto se van a publicar los resultados de esa nueva versión. Y la ENCODAT, que es la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, que se levantó en 2016-2017. Desafortunadamente no tengo datos de un nuevo levantamiento de esta encuesta, pero puede ser de mucha utilidad a nivel entidad federativa para conocer algunos me parece que nada más tiene representatividad esta encuesta a nivel nacional y rural y urbano, pero bueno, para que puedan consultar, ahí está también el vínculo a esa encuesta. Y por último, las bases, las fuentes de información internacionales que las voy a mencionar. En la siguiente lámina,
Gracias, Nayeli. Esa. Las encuestas especiales de la ONU para el monitoreo de la Agenda 2030 y también tienen proyecciones de población y estimaciones y muchísimos indicadores pero esos son, claro, a nivel del país. Las bases de datos de la CEPAL, socioeconómicas y sociodemográficas, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y datos también del Banco Mundial que nos permiten tener una perspectiva económica global. Y ahora le regreso otra vez el micrófono, perdonen, creo que me extendí mucho, a Diana. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Maricruz. Y no, perfecto en el tiempo y justo creo que por acá iba leyendo los comentarios, todas y todos muy interesados y agradecidos también por la información que nos compartió. Muchísimas gracias. Me permito entrar a esta última parte, entonces, donde queremos también compartirles algunas otras herramientas en materia de juventudes, donde ya están consolidadas y consolidados algunos datos. Así que le vamos a dar a la siguiente, por favor. Y quizá esta primera no es tanto en particular sobre juventudes, pero es nuestro marco global, ¿no? La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como ustedes bien los conocen, y estoy segura que cada uno de sus planes municipales, los planes estatales están alineados a estos objetivos. Bueno, tenemos que ir conociendo qué indicadores nos están moviendo y cómo estamos a nivel nacional y estatal. Esta plataforma de monitoreo de la Agenda 2030, inicialmente promovida por la Oficina de la Presidencia de la República, pero ahora me permite aclarar que todo este monitoreo y el seguimiento a la Agenda 2030 lo está coordinando la Secretaría de Economía a nivel federal. Y bueno, evidentemente también hay mecanismos a nivel estatal e incluso algunos municipios tienen sus propios mecanismos en ese nivel de gobierno para dar seguimiento a las metas y los indicadores de la Agenda 2030. En particular a nivel nacional se construyó esta plataforma que ven aquí y bueno, tendrán también acceso, como bien decía ya la doctora Maricruz, a la plataforma y a los links que hemos insertado para hacerlo más fácil. Esta plataforma del monitoreo de la Agenda 2030 nos permite ir conociendo cada uno de los indicadores y los avances que se han reportado en México. Hay algunos desagregados, por ahí van, hay luego mucha confusión porque nos dicen es que no hay indicadores específicos de juventudes o hay muy pocos, pero la realidad es que toda la Agenda 2030 se relaciona con las y los jóvenes. No podemos entenderla de otra manera porque al final es una agenda, de alguna manera, si me permiten decirlo, que van a heredar los jóvenes. Entonces, todos, aunque no diga explícitamente el indicador jóvenes, tiene que ver con el desarrollo integral de las y los adolescentes y jóvenes. Así que les invito a que puedan explorar esta plataforma. Fue construida también con el apoyo del INEGI, que como ya decíamos es una gran institución consolidada en México y que nos proporciona datos de distintas fuentes para ir consolidando estos avances en materia de los ODS. Así que acá tienen el link y pueden explorar también la desagregación que haya en los diferentes niveles territoriales. Siguiente, por favor. También tenemos, bueno, obviamente, como ya nos iba diciendo y mostrando la doctora Maricruz, la propia plataforma del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, donde hay diferentes apartados, hay tabulados, no me quiero meter mucho a lo técnico, ¿no? Pero sí hay desde las exploraciones de tablas y gráficas para las personas mucho más técnicas hasta cuestiones como más sencillas para poder explorar un dato a nivel municipal en particular. Cada vez más el INEGI ha también elaborado este tipo de documentos que veíamos en alguna lámina, ¿no? Sobre las cuadernillos, ¿no? O documentos por estado, o documentos o infografías también en redes sociales. Recientemente publicaron sobre la comunidad de la diversidad sexual para ir haciendo esta información más accesible a toda la población. Entonces, los datos, recordemos, son importantes, son útiles en la medida en que los interpretemos y los utilicemos. Si se quedan nada más ahí en una base de datos, en algo que no sea tan comprensible para las personas que toman decisiones, entonces es más difícil que las podamos utilizar e incorporar en nuestra labor cotidiana de hacer, monitorear, implementar, evaluar política pública. Siguiente, por favor. Ya les decíamos por ahí muchas herramientas, encuestas específicas que pueden acceder. Y otra de la que también ya hablábamos muy importante son las propias proyecciones de población de México, tanto en las entidades federativas como también hablábamos, por ejemplo, de
de la tasa de fecundidad, la estimación a nivel municipal, que es muy importante para poder observar el fenómeno del embarazo en adolescentes o en niñas también de 10 a 14 años. Estas herramientas, estas proyecciones las pueden encontrar en la página del Consejo Nacional de Población, del CONAPO, y justamente nos permiten ir estimando, ir revisando las políticas públicas a partir de las estimaciones de población en todos los subgrupos de edad. Vienen en particular las juventudes, pero también tendremos que empezar a voltear a ver entonces las personas adultas, las niñas y los niños, las personas adultas mayores, y de nuevo me regreso a la primera parte, entender sus necesidades. Así que todos esos catálogos y en particular las proyecciones de población están en la página del CONAPO y ya tienen pues también visualizaciones muy fáciles de entender para cualquier persona. Siguiente, por favor. Y también en un ejercicio coordinado el año pasado entre el Instituto Mexicano de la Juventud, el Consejo Nacional de Población y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, nos dimos a la tarea de elaborar estos cuadernillos sobre la situación de las personas adolescentes y jóvenes, tanto a nivel nacional como para cada una de las entidades federativas. Aquí sí no llegamos al nivel municipal porque hubiéramos producido más de 2,000 cuadernillos, pero esto tiene una base y una primera visualización sobre cuál es esa situación que viven las personas adolescentes y jóvenes. Este cuadernillo, y acá les dejamos el link de consulta también, tiene ya varios indicadores también con la comparativa nacional, es decir, como por ejemplo desde el estado de ejemplo Campeche, está la situación en diferentes indicadores en materia de juventud, ya están consolidados, y cómo eso se compara con la media nacional y con otros estados. Entonces hay indicadores que ya veíamos por acá, por ejemplo, como la tasa de fecundidad en adolescentes, las muertes por accidentes de tránsito, la cobertura de educación a nivel secundaria, a nivel medio superior, ¿no? Tenemos ese tipo de indicadores, la pobreza también con los indicadores de Coneval. Todos esos indicadores están consolidados en estos cuadernillos de la situación de las personas adolescentes y jóvenes y las pueden encontrar por cada una de las entidades federativas. Y además, algo muy interesante que hicimos en este ejercicio es que hicimos una alineación a los objetivos de desarrollo sostenible. Claro que no es el indicador del objetivo en particular, pero sí nos permite ver cuando hablamos, por ejemplo, del ODS 1 sobre fin de la pobreza, bueno, cómo está la situación de la pobreza en adolescentes y jóvenes mexicanos o en la entidad federativa X o Y. Entonces, esa alineación nos permite tener un panorama también de cómo vamos avanzando en materia de desarrollo sostenible y los compromisos que hemos asumido y que tenemos también como obligación al ser funcionarias y funcionarios públicos. Entonces, esta herramienta en particular, si bien, insisto, no está a nivel municipal, sí les puede dar un primer panorama porque ya están ahí compilados todas las fuentes de datos y no necesitan ir a las diferentes fuentes de información o diferentes links y les puede dar un primer acercamiento a la situación de las juventudes en sus localidades. Y siguiente, por favor. Vamos a terminar con una reflexión sobre para qué entonces nos sirven todos estos datos, esta información, estas fuentes de información que estamos viendo. Podrían, por ejemplo, ayudarnos a contestar estas preguntas. Si alguna de ustedes tiene la pregunta de cuál será la población de adolescentes y jóvenes en México o en mi municipio o en mi entidad federativa para el año 2030, estas fuentes de información y esto que presentamos les ayuda a responder esa pregunta y empezar a anticipar políticas públicas que no solo respondan a las necesidades pasadas y que siempre pareciera que vamos un pasito atrás, sino que nos anticipemos y tratemos de prever las situaciones que vamos a enfrentar en relación también a la dinámica completa de la población, ¿no? Si va a haber más jóvenes que adultos mayores o más adultos mayores que jóvenes o que niños, etc. Otra pregunta que les puede ayudar a responder este tipo de información y fuentes que estamos presentando es, por ejemplo, ¿cuál es la tasa de fecundidad adolescente entre 15 y 19 años en mi estado o en mi municipio, que también ya tenemos esas proyecciones por parte del CONAP? ¿Eso qué implica? ¿Está por arriba de la media nacional? ¿Está por abajo? ¿Qué estrategias
y qué colaboraciones interinstitucionales también tendríamos que estar promoviendo para reducir el embarazo en adolescentes y dar oportunidades de movilidad social a las y los jóvenes, previniendo estos embarazos a temprana edad. Entonces, son dos preguntas de ejemplo que nos pueden ayudar a contestar estas fuentes de información, y que de nuevo me regreso al primer punto que ya ustedes mismas y ustedes mismos nos decían, nos tienen que ayudar a tomar decisiones, a conocer la realidad de las juventudes y poder hacer política pública con base en evidencia y no en ocurrencia. Así que con esto les agradecemos mucho su atención por parte del UNFPA, por parte de CONAPO. Gracias también al INAFED por el espacio y por promover este tipo de seminarios que son muy importantes. Lo decíamos, 30% de la población en México son adolescentes o jóvenes entre 12 y 29 años. Tenemos que tomarnos esa responsabilidad en serio desde la institución en la que estemos. Gracias también al Instituto Mexicano de la Juventud por la invitación, por ser cómplices en este tipo de iniciativas, y estamos seguras que esta información que les hemos compartido va a ser el inicio de colaboraciones futuras. Así que muchísimas gracias. Gracias, doctora Maricruz, también. Y regreso el micrófono también a Nayeli Yoval para la siguiente sección. Muchísimas gracias por la exposición. Creo que ha sido una exposición muy buena y nos ha dado muchísima información tan revelante para nuestras juventudes en nuestros municipios. Y bueno, me voy a permitir, dar un pequeño comentario. Creo que sí me quedo mucho con esta última reflexión que nos decías, ¿no? ¿Para qué nos sirven estos datos? Y es muy importante, o sea, focalizar estas políticas públicas, anticiparlas. Justo ayer teníamos una sesión que se hablaba sobre la población sociodemográfica de los adultos mayores. Entonces creo que es anticiparlas, saber qué es lo que se viene y qué acciones tomarlas, ¿no? Creo que es muy importante tomar estas decisiones pues con bases objetivas, como bien lo comentaron. No me queda más que agradecerles esta exposición tan importante e tan esencial que necesitamos para las juventudes de nuestro país. Y pues bueno, vamos a dar este espacio para que puedan hacer preguntas o comentarios. Ya he estado identificando algunos comentarios que voy a dar lectura, y posteriormente le voy a dar la palabra a la licenciada Nayeli para que dé cierre a esta gran sesión que hemos tenido el día de hoy. Pues bueno, me voy a permitir leer algunos comentarios y algunas dudas. Bueno, primeramente nos preguntaban que si podrían escribir el link para obtener los catálogos que se están presentando por parte de nuestra participante, la maestra Magda, que ya nos hicieron el favor de proporcionarlos por medio del chat. Y también otra pregunta que nos estaban haciendo, que también ya fue contestada previamente por la doctora Maricruz, muchísimas gracias, es por parte de nuestra participante Ariadna Arriaga, que es con respecto a las proyecciones de población, ¿cuándo se actualizarán? Y nos están contestando que ya están trabajando en la actualización de las proyecciones y que se espera que estén listas a final de año. Y pues bueno, voy a dar lectura a otro comentario por parte de Alfonso Núñez, que dice así: creo que los jóvenes tienen por delante un enorme desafío, ser conductores de un proceso de desarrollo económico y social para reducir la pobreza y los índices de desigualdad socioeconómica. Y me voy a permitir leer otra pregunta, una duda por parte de Rosa Aguilar, que dice así: una duda, ¿por qué los programas como el de bachillerato deportivo no es a nivel nacional? Ejemplo, hay chicos que desean participar en el deporte del boxeo, pero en Campeche no hay el plantel, solo en México, y su economía no da para ir al proceso de selección. Esto da una idea del sesgo de información. Voy a leer otra pregunta por parte de Jonathan Fletes. Un comentario que se está ya realizando ese programa. Y voy a leer otro comentario, por parte de Leti Venegas, que dice así: es un hecho que la pandemia por COVID-19 dejó obsoleta mucho de la información que teníamos del mundo. Qué bueno que se tomen acciones rápidas y eficientes para conocer ahora las condiciones y estadísticas actualizadas de la composición de nuestra población.
Y sí, totalmente creo que el COVID-19 nos vino a rezagar en esta recolección de datos tan importantes que se necesitan. Y bueno, hay esta última pregunta por parte de, bueno, de San José del Rincón, que dice así: disculpen, si quiero conocer el número de personas en edad joven que está en situación de adicción de mi municipio, ¿dónde puedo encontrar el dato? No sé si ahí me puedan ayudar a responder esta pregunta. Adelante. ¿Yo? Sí, listo. Ok. Muchas gracias. Muchas de las preguntas que han hecho ya las hemos contestado, lo de los catálogos, las proyecciones que van a estar, espero, a finales de año, ya estamos trabajando en ellas, el nuevo ejercicio de proyecciones. Y con relación a la pregunta sobre población joven adicta en un municipio, la verdad es que tendrían que recurrir a los servicios de salud y ver si tienen registros administrativos en alguno de los servicios de salud que estén atendiendo a población que sea adicta. Como se los comenté, las encuestas no tienen información para el nivel entidad federativa. Habría que hacer un ejercicio a nivel municipal para tener esa información en caso de que no se tenga, que sería muy relevante contar con ese dato para establecer políticas públicas, como hemos estado hablando a lo largo de todo este seminario. Entonces, sí tenemos grandes retos en cuestión de información a nivel municipal. Como ustedes saben, son más de creo que son ahora 2,462 municipios, si no mal recuerdo. En el país, en Chiapas solamente hay 570 y tenemos grandes retos para generar información a nivel municipal, pero esos retos en información están ahí justo en el nivel donde ustedes están, en el nivel local, para que después esa información se pueda recopilar a nivel, por ejemplo, en la Secretaría de Salud, a nivel jurisdiccional, a nivel estatal y a nivel federal, y desde ahí trabajar de manera coordinada con ustedes, con los 3 niveles de gobierno para establecer acciones. Pero es muy importante que en los municipios y en las entidades federativas se busque mejorar los sistemas de información. ¿Para qué? Para que permitan justo atender esas necesidades. Entonces, sí, creo que tenemos como funcionarias, como funcionarios, la obligación de hacer saber a nuestras autoridades las necesidades de información que tenemos para focalizar de manera adecuada políticas públicas en favor de toda la población, en este caso de las juventudes. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si la licenciada Diana quiera agregar algo. Sí. Adelante. Sí, muchas gracias. Muy interesantes también. Gracias por compartirnos sus comentarios, por interactuar. Creo que eso es lo que lo hace rico y al menos nos hace sentir que aportamos un granito de arena, nos escucharon y estamos aquí tratando de reflexionar juntas y juntos sobre la importancia de los datos a nivel municipal y sobre todo en particular para las juventudes. A mí me llamó mucho la atención justo el comentario de la COVID-19, ¿no? Porque si bien claro que ha implicado retos para el levantamiento de información, algo que nos dimos cuenta, por ejemplo, cuando les compartía esto de los cuadernillos de la situación de las personas adolescentes y jóvenes, si bien tenemos datos de antes de la pandemia, justo lo que nos deja ver esa información es que previo a la pandemia ya existían muchas brechas de desigualdad y muchos desafíos que enfrentaban las personas adolescentes y jóvenes. Claro que sabemos que la pandemia ha venido a exacerbarlos, ¿no? Y nos ha puesto un doble reto para poder cumplir la Agenda 2030 y avanzar en materia de desarrollo sostenible para todas las personas. Pero hay que reconocer que estos retos ya existían previo a la pandemia. Entonces, es muy importante que sobre todo a nivel local, ustedes que son el primer nivel de gobierno, que tienen contacto directo con la población, pues justo traten de entender mejor cuáles son esos cambios o esas dificultades o esos desafíos que se aceleraron a partir de la pandemia, que también eso se da cuando platican con la población, no necesariamente solo lo da un dato estadístico, ¿no? Claro que eso nos ayuda a comprobarlo y a tener evidencia, pero ustedes que están en ese primer nivel,
creo que son quienes tienen o deberían tener esa mayor capacidad de adaptación y de respuesta rápida ante las situaciones que enfrentan las personas jóvenes en este sentido. Muy pertinente el comentario, gracias. Y sin duda, bueno, pues ahí les dejamos varios enlaces, varios links que entiendo les harán llegar desde el INAFED a quienes están participando. Y pues la intención es que ustedes usen esta información. Esa es la invitación que les dejamos desde CONAPO, desde UNSPA, que utilicen esos datos y que realmente los puedan incorporar en todo el ciclo de la política pública, incluso sus propios registros administrativos que tienen en sus instituciones. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por las atentas respuestas y de igual forma les agradezco a todas y a todos los participantes que nos han proporcionado pues sus comentarios y sus dudas. Pues bueno, ya para finalizar me voy a permitir dar solo un anuncio. Mi compañera, la licenciada Claudia Cortés, acaba de poner por medio del chat el link y el código para que puedan descargar la presentación del día de hoy y la constancia a través de la plataforma Fórmate. Y bueno, ahora ya me permitiré darle la palabra a la licenciada Nayeli Yoval para que dé un comentario final sobre esta exposición. Adelante, Nayeli. Muchas gracias, Cintia. Pues de nueva cuenta agradecer tanto a la doctora Muradas como a Diana Carrillo. Siempre es muy interesante escucharlas y nos llena de información, que es básicamente lo que necesitamos. Ahora nos toca como decidir a quienes estamos trabajando de manera cotidiana con las juventudes, qué nos sirve de eso, cómo podemos mejorarlo, porque también algo que hemos identificado a propósito de la elaboración de estos cuadernillos que ya señalaba Diana es que hay una brecha también importante de información. Y creo que en la medida en que vamos conociendo más estas fuentes, estas encuestas, los resultados de las mismas, vamos a ir teniendo la posibilidad, por un lado, de difundirlas, de fortalecer el trabajo que hacemos, pero también de ir identificando qué nos falta, qué no estamos pudiendo tener de manera más precisa. Y bueno, pues seguramente tendremos la misión de seguir pues contribuyendo e incidiendo para que cada vez sea mucho más completa la información. Pero por lo pronto creo que la que hay es muy vasta y que nos va a permitir justo ir afinando, ¿no? Yo leía por acá también algunos comentarios respecto a que algunos programas pues no necesariamente están alineados a las características o a las condiciones de cada una de las entidades. Eso es también lo que buscamos con los datos. Si bien a nivel federal hay una intención de trabajar programas amplios como Jóvenes Construyendo el Futuro, como las becas, lo cierto es que justo esta particularidad de cómo están las condiciones en cada una de nuestras entidades e incluso en nuestros municipios nos van a permitir saber si lo que estamos haciendo desde el gobierno federal es suficiente o podemos complementarlo con los programas que tenemos a nivel municipal. Es ahí donde los datos cobran una suma relevancia porque en efecto los desafíos son muy amplios y necesitamos trabajar de manera coordinada y conjunta. Y ya para cerrar, otro esfuerzo que hemos estado haciendo y que quizá tengamos oportunidad en adelante de profundizar es que a propósito del COVID, pues sumamos esfuerzos con algunas organizaciones de la sociedad civil que tienen una iniciativa muy interesante que se llama Voces contra la Violencia, en donde pues está recabando información. Hasta ahora se llevan más de 400,000 personas jóvenes encuestadas a nivel nacional y vía virtual, que siempre genera un sesgo, pero bueno, nos da un panorama de cómo están viviendo las personas jóvenes la pandemia, cómo la vivieron, cómo la están viviendo y cómo están viviendo incluso las consecuencias. Es un estudio que va a buscar tener un análisis a lo largo de los años, ojalá puedan entrar, tiene un gestor de datos ahí también. Hemos tratado también en conjunto con el Population Council, que es la organización que trabaja o que impulsó esta iniciativa, que sea una plataforma que también permita llevar herramientas directas a las y los jóvenes. Así que pues les invitamos a que también puedan revisarla porque tiene importante información. Y como les decía, pues lo que es más relevante es que podamos usarla y que podamos también irla fortaleciendo en la medida en que la vamos conociendo y vamos identificando los desafíos que tienen. Y pues muchísimas gracias de nueva cuenta por estar tan participativas, por estar tan interesadas. La presentación es realmente completa, no solo por la información que ya nos compartieron, sino porque tiene los links a cada una de las encuestas, entonces no tenemos pretexto, ahí la vamos a poder ver, explorar y bueno, pues esperamos que les sea de mucha utilidad.
Y antes de decirles adiós, de despedirnos y de desearles un gran fin de semana, porque ya estamos entrando en la recta del fin de semana, pues invitarles a que se mantengan pendientes. Si todo sale bien, estaremos teniendo nuestra cuarta sesión el próximo miércoles 17 de agosto, igual a la misma hora, y de cualquier forma se les estará haciendo llegar toda la información. Es una sesión que justo queremos, digamos, como precisar todo lo que el gobierno de México está haciendo en materia de juventudes y cuál es el rol que las juventudes tienen para la transformación pues, que tanto buscamos en este país. Entonces, pues esperamos que nos puedan acompañar y pues no me queda más que agradecer. Seguramente tomaremos una foto, así que les invito a que quienes puedan abrir su cámara nos ayuden haciéndolo para que pueda quedar el registro de esta sesión. Y pues nada, agradecer de nueva cuenta al INAFEP por todo el apoyo y a todas ustedes que se han estado sumando. Así que unos segundos más en lo que terminamos de abrir cámaras. ¿Listas? Bueno, pues ahora sí vamos con algunas fotos. Sonrían, sonrían. Son varias pantallitas, así que ténganos paciencia. Listo. Pues muchísimas gracias, Cintia. Gracias a todo el equipo de INAFEP una vez más. Y pues estamos en comunicación muy pronto. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Agradecemos pues la colaboración con el INJUVE. Agradecemos también la exposición de la licenciada Diana Carrilla y la doctora Maricruz Muradas. Muchísimas gracias por su tiempo a cada uno de ustedes y esperemos que tengan muy bonito día y pues bueno, fin de semana, como ya lo dijo Nayeli, que ya se está acercando. Muchísimas gracias y los esperamos en las próximas sesiones. Gracias, Hasta luego. un gusto. Bye. Un gusto. Gracias. Bye.